Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Vamos a continuar con nuestra serie, La autoridad delegada. Es el tema número 16 de esta serie. El tema de esta mañana: Saúl David, envidia y honra. Saúl David, envidia y honra. A lo largo de nuestra vida, no solamente cristiana, hermanos, nuestra vida terrenal, vamos a encontrar con personas difíciles. Difíciles porque muchas de ellas tienen un carácter débil. ¿A qué me refiero? A esas personas que son muy explosivas, que son muy... que cuando están enojadas se empiezan a ofender y toda esa parte. Son personas débiles porque ya saben que según la Biblia es mejor gobernarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Entonces, hermanos, siempre nos vamos a encontrar con gente así, en el trabajo, cuando vayas por la calle, en la escuela, incluso aquí, en la iglesia. Te vas a encontrar con gente así, que es difícil de tratar, difícil de sobrellevar. Pero aún, hermanos, eso tiene un propósito. Tiene un propósito. O sea, Dios de alguna u otra manera te pone cierta gente para que Dios te entrene y te vuelvas una mejor persona y un mejor cristiano. Por eso las personas que andan huyendo, tú ves que no maduran. Tendrán mucha edad, pero no maduran. ¿Por qué? Porque piensan que la solución a sus problemas es huir. Y no es así. David tuvo una persona así, y su nombre era Saúl. Una persona esquizofrénica, una persona que deliraba, casi loca. Dios le puso a esa persona para entrenar a su siervo. Entonces vamos hoy a conocer esto. Primer libro de Samuel 18:7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, y no le falta más que el reino. Y desde aquel día, no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Hemos visto, hermano, cómo Dios salvó a su pueblo por medio de la mano de David. Dios lo utilizó y le dio honra al ser el más valiente en ese momento para enfrentar a un hombre que medía 3 metros. Era un momento de gran gozo, de gran felicidad, porque Dios había salvado a su pueblo, pero, hermanos, no en todos es así. Y es triste, hermanos, cuando muchos piensan de esta manera. Voy a leer un pasaje, Job 1:1. Lo voy a leer en la versión Jerusalén. Dice: érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comiesen con ellos. Una vez, acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente de madrugada ofrecía un holocausto por cada uno de ellos.
pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: de dar vuelta por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satán a Yahvé: ¿tú crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños. Se extienden por el país, pero trata de ponerle la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice. Y contestó Jehová a Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y Satán salió de la presencia de Yahvé, y ya sabemos lo que pasa. ¿Qué dijo Satán? Vamos, ¿por qué le das? Veamos ese pensamiento, hermanos. Y es triste que muchos, cuando ven que su hermano tiene victoria, piensan de esa manera. ¿Cuál? Ay, no se lo merece. Ay, ¿por qué a mí Dios no me da? Ay, si yo voy más a la iglesia, ¿por qué a mí Dios no me da y a ese que ni siquiera viene sí le da? Ten cuidado con lo que piensas. Esa no es una buena manera de pensar. Eso no proviene de Dios, eso proviene de tu carne. El tener envidia, hermanos, no es algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque la envidia te va a llevar a otra cosa. Te voy a decir varias definiciones de envidia. Por decir, la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. O sea, yo siento que es en las dos partes, entre mujeres y hombres ocurren las dos casos, o sea, no hay a dónde irle. Pero las que son más observadoras son las mujeres, y son las que más tienen ese tipo de pecados. Envidia, porque siempre se andan fijando en qué zapatos traes, qué modelo es tu pantalón, qué modelo es tu blusa, el tipo de peinado. Y tú ves a mujeres que viven amargadas por tener este tipo de pecados, viven enojadas por eso. Deseo de hacer o tener lo que otra tiene. Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Muchas veces lo que el hombre más envidia es la posición que otro tiene en el trabajo. Se trata, hermanos, por lo tanto, del pesar, la tristeza, el malestar por el bien ajeno. O sea, tú ves que a otro le va bien, que Dios le bendice y tú te enojas. ¿Quién pensó así? Satanás pensó así. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor. Eso es lo que él desea. No, él no desea mejorar, él desea que al otro le vaya mal. La envidia debe ser algo de cuidado, hermanos, ya que puede provocar frustración, ansiedad o búsqueda del mal ajeno. La envidia, si no cuidas de ella en tu vida, si no te cuidas de eso, te puede provocar frustración, ansiedad o búsqueda del mal ajeno. Eso fue lo que buscó Saúl. Hermanos, el triunfador no siempre es amado por todos. La oposición y los celos pueden alcanzar niveles increíbles y desencadenarse inmediatamente a partir del éxito de otra persona. Cuando Dios te pone en un lugar o Dios te da algo, pues tú estás contento, pero no todos están contentos. No todos.
Y eso debes entenderlo. No todos. Muchos piensan como Satanás, porque le das, pero quítale y vas a ver cómo blasfema. Saúl, en este pasaje, hermanos, veremos cómo Dios lo va empequeñeciendo, lo va haciendo a un lado. Hermanos, si Saúl hubiese sido obediente hasta este momento, la gloria y la honra hubiesen sido para él. Sin embargo, vemos que pasa con la desobediencia, te hace estar en el bando de los olvidados. Eso es lo que va a pasar cuando desobedeces. Vas a estar en el bando de los olvidados, vas a estar en un punto donde Dios te va a hacer a un lado. Proverbios 27:2. Entonces, ¿sabes lo que hace la carne muchas veces cuando oímos este tipo de definiciones? Si yo te pregunto, ¿tienes envidia? No, pastor, ¿cómo cree? No, yo estoy bien contenta, yo estoy bien contento. Bueno, a mí no me tienes que engañar. Engaña a Dios si puedes. Pero muchas veces las cosas que hacemos, hermanos, contra otra persona es por ese tipo de cosas, porque le tenemos envidia. Ya sea por algo que tiene, por una cualidad que tiene o por un puesto que tiene. Pero el problema no es que hagamos eso porque queremos su lugar, no, simplemente queremos que le vaya mal. Dice ahí, capítulo 27, versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra, dice, y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, lo que está diciendo aquí el proverbista, hermanos, es que la envidia es mucho peor que enojarte. Palabra de Dios para todos. Dice, las piedras son pesadas y la arena es difícil de cargar, pero la ira de un bruto es mucho más difícil de soportar. La ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. ¿Sabes por qué? Porque la ira es de un momento. O sea, tú te enojas y a lo mejor vas a ser cruel, o sea, te vengas, toda la cosa que tú quieras, ok. Pero pasa ese momento, como que ahí queda. Pero la envidia, esa sigue por mucho tiempo. Puede durar toda tu vida. Pues es mucho peor. Recordemos lo que dice Juan, Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Vamos a ver otro verso. Eclesiastés 4:4. Entonces, hermanos, muchos dicen, no, es que yo te tengo envidia de la buena. Pues yo no sé cuál sea esa. Envidia de la buena. ¿Cuál es la envidia de la buena? Lo que te voy a decir es esto, hermanos. Cuando tú ves que a un hermano Dios lo bendice, que Dios le da algo, tú tienes que tener alegría en tu corazón. A ver, yo te preguntaría algo. Si tu hijo, no sé, se comprara una casa, ¿lo envidiarías a tu hijo? ¿Envidiarías a tu hijo porque se compró una casa y tú también ya tienes la tuya? Pues no, te alegrarías diciendo, no, qué bueno, hijo, qué bueno que pues te esforzaste, ¿verdad? Por tener un patrimonio, ¿no? Para ti, para tu esposa, o para tus hijos, o para mis nietos, ¿no? Qué bueno. Entonces, hermanos, cuando Dios bendice a alguien, debe causarnos gozo. El que Dios utilice a esa persona, el que Dios le dé a esa persona algo. Estamos conscientes que no merecemos nada, pero Dios en su gracia quiere darnos. El problema con la envidia es que tú piensas que tú sí lo mereces. Ahí radica el problema. Cuando tú tienes envidia, tú piensas que tú has hecho más méritos que esa persona para tener eso. Mira, Eclesiastés 4:4.
Aquí está hablando Salomón. Salomón aquí ya avanzado de edad. Ha analizado mucho de la vida y dice: he visto, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus brazos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y me volvió otra vez y vi vanidad debajo del sol. Palabra de Dios para todos. Dice: entonces pensé, ¿por qué la gente trabaja tanto? Vi que la gente trata de triunfar y ser mejor que los demás porque la gente es envidiosa. Vete lo que vio. Pregunta, ¿no es lo que hoy pasa también? ¿Te das cuenta? No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. O sea, lo que hoy vemos con la gente que es envidiosa y que hace las cosas por demostrarle a otro que él puede, eso también lo vio Salomón. Dice, no les gusta que los demás tengan más que ellos. ¿Qué hace el envidioso? No le gusta que los demás tengan más que ellos. Dice, eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. O sea, hermanos, un camino en ese punto de tratar de demostrarle a otro que tú tienes, es un camino que no tiene razón de ser. ¿Puedes atrapar el viento? Entonces, hermanos, viviendo así de esa manera, tratando de demostrar a otro que tú tienes más, es como tratar de atrapar el viento. Dice, algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Quizás eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Dice, comprobé algo más y vi que esto no tenía sentido. Vete lo que está diciendo un hombre mayor. Aquí Salomón ya tiene sus 80, sus 85 años. Salomón está hablando aquí diciendo, es que estoy viendo eso así en la vida. O sea, se pone a analizar y dice, vivir así, tratando de tener más y más y más y más y más y más, y tratar de demostrarle a otros que yo tengo más, no tiene sentido. Salomón aquí habla de la vida cotidiana de un ser humano. Y ¿qué actual es esto, hermanos? Pero hermanos, es triste que eso también se ve en la iglesia. A ver quién gana más, quién tiene más, quién manda a sus hijos a la mejor escuela, el mejor coche, el mejor salario, el mejor celular. Cosas que no tienen sentido. No tienen sentido, hermanos. Pero para alguien a quien Dios ha abandonado, eso tiene mucho sentido. Cuando alguien no encuentra su complemento en Dios, lo va a querer encontrar en lo material. Así que cuando yo veo una persona que está buscando ser alguien por lo que tiene, me estoy dando cuenta que Dios no llena su vida, porque quiere llenarla con algo más. Los hermanos, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. La envidia es algo muy silencioso. Como te digo, siempre la carne te va a decir, no es cierto, nosotros no tenemos eso. No es cierto, nosotros estamos bien. Bueno, no es necesario que tú lo digas aquí, sino en tu cama, en tu hogar, cuando comas, analiza. Si tú vieras a otro que tiene, ¿qué pasaría contigo? ¿Te alegrarías o te pesaría? Cuando te enteras en el Facebook que otro subió una foto de que está así con su coche atrás, ¿cómo te sientes en tu corazón? ¿Sientes punzadas? De que, ay, ¿por qué a él y a mí no? Ay, sí, él es bien malo. Ay, sí, ella es bien mala. Cuando te enteras en el Facebook que ella, no sé, se ganó una rifa y se ganó un vuelo a el triángulo de las Bermudas, ¿qué sientes? ¿Punzadas? Ay, ¿por qué a ella y a mí no? ¿Por qué a él y a mí no? A lo mejor otros, como pastores, te enteras que él tiene 500 gentes y tú nada más tienes 10. ¿Qué sientes? ¿Punzadas? Ay, no, ¿por qué a él sí y a mí no?
Debes de tener mucho cuidado, hermanos. Nadie más va a cuidar tu corazón si no eres tú mismo, ¿eh? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú tienes alguna de esas cosas en tu corazón, la culpa es tuya, porque tú dejas que eso entre. Tú dejas que eso entre. A mí no me importa si es que él me hizo, el otro, lo demás allá. Tú lo dejaste entrar y es tu culpa. Saúl, era culpa de Saúl que él se sintiera así. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque desobedeció y no se arrepintió. Era culpa de Saúl, era su culpa. Era su culpa. Entonces vamos a empezar a estudiar ahí. Primer libro de Samuel 18:6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mis hermanos, como ejército victorioso, regresan a la ciudad y entonces son recibidos con cantos y alabanzas. Esto no era algo raro, hermanos, era algo, pues, entendible, porque regresamos de una victoria, teníamos gran estrechez, porque había un hombre que nos retaba, que nos maldecía, ¿no? El problema es que se había corrido un rumor. ¿Cuál? El que había matado al hombre de guerra Goliat no era Saúl, era David. Ese rumor se había corrido. Entonces veamos, hermanos, parte del entrenamiento, y es que Dios permite que algunos busquen tu mal para que entendamos quién te protege. Dios lo permite, que algunos busquen tu mal. Veamos qué se dice. Sigue diciendo: salieron estas mujeres danzando, cantando, y se inventó un canto aquí. Y dijo: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El cántico alababa las hazañas de ambos, de Saúl y de David. El cántico decía que tenían 2 héroes, 2 hombres valientes, pero el envidioso no le gusta compartir con nadie. Él no se alegra de que otro Dios lo utilice. La escena, hermanos, es Saúl va entrando a la ciudad y yo me imagino que él va entrando al frente, porque él es el rey, pero al lado tiene a David, porque él es el héroe en ese momento, porque él venció al gigante. Pero empezó a escuchar los cantos y tal vez al principio no le tomó importancia, pero después fue tanta la repetición del cántico que eso le movió el corazón. Y dice el versículo 8: y se enojó Saúl en gran manera. ¿Qué viene después? Cuando algo te punza, enojo. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Segura? ¿Seguro? ¿No te pasa nada? No, no me pasa nada, estoy bien. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Palabra de Dios para todos. Dice, y se enojó muchísimo y pensaba dentro de sí: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos 1000. Solo les falta que le den el reino. Pregunta, la Biblia dice: ¿dónde esté tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. ¿Cuál era el tesoro de Saúl? El reino. El reino. No era Dios, era el reino. Por eso dice: pues ya le dieron 10,000, ya nada más le falta que le den el reino. O sea, ya nada más le falta que le den mi tesoro a él. Aquí la palabra enojo, hermanos, significa eso, como una punzada. Como significa estar como impacientado, como león enjaulado. ¿Has visto los leones enjaulados? Están de un lado para otro, así. Significa estar alterado. Saúl ante el pueblo iba decayendo, iba desapareciendo más y más, y la fama de Saúl iba decayendo y desapareciendo, y Saúl vivía de su público, como dice el mundo, ¿verdad? Así es el mundo. Es que yo vivo de mi público, sin mi público no soy nada.
Es que yo vivo del reconocimiento de la gente. Si ustedes no me reconocen, pues yo no soy nada. Hermanos, quiero que veamos esto. Y es, ¿David buscaba eso? ¿Sabes en algún momento que decía, no? Y David levantaba la mano y decía, gracias, querido público, gracias. ¿Así decía David? Pregunta, ¿y quién era Saúl? Pero David jamás conspiró. Jamás dijo, pues yo soy más que rey, yo soy más rey que tú. Tengo más seguidores en Facebook que tú. No. Hermano, eso no es de Dios. O sea, cuando tú ves que alguien le pone tropiezo a otro líder, ¿tú piensas que eso es de Dios? ¿Acaso hizo eso David? ¿Y de quién estamos hablando? David sí era elegido por Dios para ser el rey. Y David jamás conspiró contra Saúl, sabiendo él que él sería el rey. Y hoy los que no, pues yo ya me dijo que me voy a quedar y pues ya le echa tierra al otro, ¿no? Veamos, aquí a David ni se le menciona. Parece ser que David no respondía a los halagos ni a las muchas menciones de su nombre. O sea, se ve que David, calladito. Él entró y dijo, el rey es Saúl. Yo, pues sí, vencí a un gigante, pero no fui yo, fui Dios. Recuerden, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no la comparte con nadie. Dice aquí la palabra desagradó de este verso, versículo 8, dice, le desagradó, significa que se le arruinó. O sea, haz de cuenta que como que Saúl venía bien contento, no, sí, querido público, ganamos, qué bueno. Y cuando empezó a escuchar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, como que dijo, y así como a veces tú le haces, así como que... Significa algo malo socialmente, afligido, apesadumbrado, disgustado, ¿verdad? Mezquino. Por dentro Saúl quedó devastado. Y en un momento el aprecio que tenía, el amor que tenía, los buenos ojos que Saúl tenía por David, todo eso cambió. ¿Por qué? Porque Saúl vivía de su público y se lo estaba robando David. Querido público, se me están yendo. ¿Te das cuenta? La envidia hace, hermanos, que empecemos a tener competencia. Eso no es de un cuerpo. ¿A poco tú crees que mi mano compite con la otra? ¿Has visto tus ojos competir entre ellos? No. Tú tienes tu trabajo en la iglesia, yo tengo el mío. Y si los dos nos conjuntamos, vamos a hacer grandes cosas. Primero lo de Samuel 18:9, sigue diciendo. Y desde aquel día, Saúl, dice, no miró con buenos ojos a David. En la versión Martín Nieto dice así. A partir de ese día, Saúl miró a David con malos ojos. O sea, le empezó a tener tirria. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? O sea, hermano, te digo, el punto no es por que te enojes. Ese no es el pecado, hermanos. El pecado no es que te enojes. El pecado es que debes analizar por qué me enojo. Y si es porque, pues te está quitando tu público, estás mal tú. Porque me tocaron mi ego y por eso, me siento bien mal. Estás mal tú. Tú eres el que está mal. A ver, otra pregunta. ¿Hizo algo David aquí? ¿Hizo algo para que David lo odiara? Para que Saúl lo odiara a David. ¿Algo hizo David? O sea, defraudó su confianza, habló mal a sus espaldas, le robó algo. ¿Hizo algo David así? No.
El problema fue el ego de Saúl. Estaba siendo tocado y él no podía soportarlo. Vamos a decirlo. David ahora tenía de enemigo al rey. Pero hermanos, ¿por qué? Eso es importante, porque la gente empezaba a amarlo. Es decir, se empezó a notar, pero porque Dios así lo quería, no porque él lo buscara. Él no buscaba fama, David no buscaba fama, sino que Dios le daba esa honra. Eso es muy diferente, hermanos. Una cosa es que tú busques ser reconocido y toda la cosa, y otra cosa muy distinta es que Dios te dé el reconocimiento. Son cosas muy distintas. Pero veamos aquí la actitud de David. David no andaba buscando eso. David quería servir a Dios. Y en ese proceso, hermanos, Dios te exalta. Pero si tú buscas la exaltación, te vas a topar con muchos enemigos que te vas a frustrar. Sigue diciendo el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Mira, la traducción viviente dice así. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Quiero que veas esto, hermanos. Y se ve que en este pasaje, porque cuando viene la batalla contra Goliat, David, ¿dónde estaba? Estaba en su casa, estaba con las ovejas de su padre. Lo que quiere dar a entender entonces, quiere decir que ya había pasado tiempo en que Saúl no tenía ese tipo de ataques y por lo tanto David volvió a su casa. O sea, hasta este punto se ve que Saúl no sufría otra vez ataques. Pero ¿por qué le vino otra vez ataque aquí, hermanos? Porque había un antecedente, envidia y odio. ¿Sabes que médicamente, hermanos, muchas de las enfermedades que muchas veces aquejan a los hombres es por causa de la envidia, amargura, celos, ira, odio? Y eso no se puede curar con medicina. Hoy en día, hay un estudio sacado en Rusia y dice que hoy en día muchos jóvenes están siendo enfermados. Y una de las razones es por los celos y la ira que tienen contra sus padres. Y eso produce una enfermedad. O sea, hermano, eso es verdad. O sea, si tú vives amargado, vas a ver cómo te va a dar. Te va a dar algo. Te da la de a 20. Porque muchas veces pensamos, el amargado o el envidioso piensa que porque hace algo le afecta a otro, pero no te das cuenta que te afecta a ti. Afecta a tu salud, tu bienestar físico. Pensando que el otro se está muriendo porque tú haces tal cosa. No. Entonces, está muy compaginado el que ya Saúl empeora más. Empeora, ahora empieza a desvariar, está como loco. O sea, ¿has visto películas así de locos, así que están en un manicomio? Empiezan a gritar, a hablar de que no, ahí está en la puerta. No dejes que me lleve. Tú así de, no hay nada, no hay nada. No, sí, ahí está. ¿Con qué crees que desvariaba Saúl? Yo me imagino que desvariaba con su reino. No me lo quites. No, yo soy el rey. No, yo estoy aquí para mandar. Así, todos así escuchándolo, así como que ya enloqueció el rey. Aguas, Hay muchas cosas muchas veces dicen los médicos, es que no sabemos qué tiene. No sabemos qué tiene. Ya le hicimos estudios de la cabeza, casi de cuerpo completo y no sabemos qué tiene. Eso ya a lo mejor puede implicar que ya tenemos que ir más a la parte espiritual de la persona. Sí, hermanos, porque aquel que guarda este tipo de cosas, viene una consecuencia. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Ahorita tú lo escuchas y dices, no, yo no tengo eso. No, yo no. Está bien. No es cierto que aquí te confieses ni nada, no. Y en tu casa, vaya. Cuando estés comiendo, Dios te va a decir, sí lo tienes. 18:11. Bueno, no terminé el 10, dice que se puso loco, dice, entonces David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Traducción viviente dice, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó. Cuando el orgullo ronda, hermanos, la envidia domina, lo que va a hacer es destruir tu relación con Dios y con los que te rodean. Los celos, hermanos, son una de las actitudes pecaminosas más autodestructivas. Más. Proverbios 14:30, dice ahí. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice, como carcoma no lo entiendo, pastor. Bueno, te lo voy a decir así. La versión Martín Nieto dice así. Un corazón tranquilo es la vida del cuerpo, pero la envidia es la caries de los huesos. Eso sí lo entiendes, ¿verdad? ¿Qué es la caries? Es cuando lo que te pica el diente. Y hay ciertas comidas que comes, que cuando las comes, ¿qué pasa? Te punza, ¿no? Y te duele, y le metes ajo, y le metes aceite de motor, y no se te quita. Así pasa, hermanos. El que es envidioso vive muchas cosas, pero hay cierta comida que le detona y pisa. ¿Todos han sentido ese dolor, verdad, de muela? ¿Y dónde casi siempre da? En la noche. Cuando los dentistas están durmiendo y tú no duermes. Eso nos dice algo, ¿verdad? Y es que a veces el envidioso no duerme tranquilo. Esa versión sí la entendiste, ¿verdad? Un corazón tranquilo es la vida del cuerpo. La envidia es la caries de los huesos. Es decir, lo que significa también es que va degradando tu salud física. Te va degradando. Y yo lo he comprobado, hermanos. Personas que viven de esa manera descuidan su físico. Lo descuidan totalmente. Y pueden llegar a un punto que les amputan algo. Que les da una enfermedad que van a tener que llevar toda su vida. Sí, hermanos, esto no es un juego. Esto es real. Así son las cosas. Un estado de ánimo amargado y una profunda depresión descendieron sobre Saúl, quien terminó convirtiéndose en un paranoico, incapaz de tener sano juicio. Hermanos, ¿qué pasa cuando alguien tiene envidia del otro? Imagina que todo lo que hace es por él. Se sentó allí por mí. Se rió por mí. Arrastró los pies por mí. Se vistió así por mí. Cálmate. Si no eres el centro del universo. Esto nos dice, hermanos, que aún ya al ver tocar a David le causaba enojo, le causaba celos, envidia y odio, y eso produjo querer matarlo. Es decir, empiezan a hacer cosas para hacerle tropezar, para hacerle caer y hacerle irse si es posible. ¿Por qué? Porque la envidia, una de las definiciones de la envidia es procurar el mal del otro. Saúl intentó 2 veces de quitarlo de en medio, pero no pudo,
porque ya lo veía como su enemigo. Te voy a decir ¿sabes cuál es el único enemigo que tienes? Así, marcado, te lo voy a decir. Satanás. Ese sí es el enemigo, ese sí tómalo como tu enemigo. Primer libro de Samuel 18:12. Dice ahí, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Saúl se dio cuenta que Dios cuidaba de David, se daba cuenta de que el favor de Dios no era con él y le temía. ¿Por qué? Porque tenía más entendimiento, tenía más sabiduría, tenía más fuerza, tenía más destreza, tenía más gracia, tenía más prontitud. O sea, la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Saúl en su torpeza que Jehová estaba con David? ¿Cómo se dio cuenta? Nos hace recordar un pasaje, Salmo 119, versículo 97, lo leímos hace semanas pasadas. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido. O sea, se ve que David era un joven que entendía, que retenía, que tenía sabiduría, porque sabía hacer las cosas. Porque recuerden que ser sabio no es saber mucho. Ser sabio es saber hacer las cosas cuando debes hacerlas. Eso es ser sabio. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Me he apartado de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Esto nos hace entender el por qué lo puso ahora como capitán de un ejército. Hermanos, el medio para ser temido y amado a un mismo tiempo. El medio para ser temido y amado al mismo tiempo es conducirse con sabiduría. Pero eso no te lo va a dar la escuela. Te lo va a dar la palabra. Otra vez, el medio para ser temido y amado al mismo tiempo es conducirse con sabiduría. ¿Por qué? La gente se empieza a dar cuenta que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque eres inteligente. La inteligencia viene de Dios, hermanos, No es porque nazcas con mejores genes. No, hermanos, todos somos seres humanos. Todos tenemos ARN y ADN. ¿Sí? No tienes genética de marciano. No, tienes genética humana. El punto es que muchos entrenan su mente de tal manera que realizan varias cosas. Pero la destreza, la inteligencia, la sabiduría, el que tú puedas ver más allá, te lo da Dios. Que la gente vea que tú, no sé, algo simple. Los que practican un deporte saben que cuando juegan así un torneo, pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. ¿Cuánto es de arbitraje? Pues 30 pesos cada quien. Y tú ves que los otros jóvenes 30 pesos, híjole. Es como si les cobraras 500. ¿En serio? ¿No cuesta cobrarles? ¿En verdad? Para eso, pero no, pues ya salido del partido, dicen, no, ¿a dónde nos vamos? No, pues ya invítate a algo, ¿no? Y para ahí sí sale. Pero cuando la gente ve que tú, pues no, o sea, Dios te da para, ¿por qué? Porque Dios te da también la sabiduría para saber administrar tu dinero.
Aún así, aunque ganes 500 con Dios, sabes administrar bien y te alcanza para eso. Y te empiezan a decir, ay, tú eres rico, ¿verdad? ¿Será? Una cosa que tienen los ricos, ¿sabes qué es? Dicen, no, yo no invierto mi dinero donde no voy a ganar nada. Así dicen los ricos. Yo no invierto mi dinero donde no voy a ganar nada. Si yo invierto 30, yo quiero ganar 300. Ese es el pensamiento de un rico avaro. ¿Te das cuenta? La gente se empieza a dar cuenta cómo Dios está contigo. Pero no es porque, no, conmigo no te metas, porque... ¿no? ¿Tú piensas que David hacía eso? Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David por cómo él actuaba, las cualidades que él tenía. Se empezó a dar cuenta que David no era solamente alguien que tocaba la arpita. Era un joven inteligente, era un joven esforzado, era un joven entendido. Yo me pregunto, si yo te preguntara a ti, joven, ¿Dios está contigo? ¿Dios está contigo? ¿Analizamos si Dios está contigo? ¿Tienes sabiduría? ¿Sabes elegir lo mejor de lo bueno? ¿Sabes administrar bien? ¿O te dan tu mesada hoy y mañana ya no tienes? Lo gastas en puras cosas que no ni necesitas. Joven, la vida no es solamente comer y dormir, ¿eh? No. ¿Sabes ahorrar? O sea, de todo lo que tú ganas o de lo que Dios te permite tener a través de tus padres, o si ya trabajas, ¿has ahorrado $1, 5 pesos? ¿Tienes una cuenta de ahorro? Bueno, ¿tienes un cochinito que estás llenando con monedas? No, porque pues quién sabe si mañana moriré. Cálmate, gnóstico. No es así. Si piensas de esa manera, joven, de que no, quién sabe, comer y beber que mañana moriremos, esa es una pobre manera de pensar. ¿Te das cuenta? ¿Dios está contigo? ¿Eres entendido? ¿Sabes lo que Dios quiere y el por qué lo quiere que lo hagas de esa manera? Si Dios no está contigo, ¿cómo piensas que vas a triunfar? ¿Cómo piensas que lo vas a hacer? ¿Sabes? Lo estás viendo, ¿por qué David triunfó aquí? David aquí tenía unos 20 años. 20, 17, 18 años. ¿Por qué crees que triunfó? ¿Porque se salaba de la escuela porque como tú lo haces? ¿Por eso triunfó? Ve la realidad. El triunfo no se gana de esa manera, haciendo lo que tú quieras, no. El triunfo se gana con disciplina. Y si no tienes disciplina, joven, no vas a llegar a ningún lado. Podrás ganar mucho dinero tal vez algún día, pero eso mucho que ganas, así te lo gastas. Eso es ser sabio, joven. No es que sepas mucho, es que sepas qué es lo mejor. Entonces, el medio para ser temido y amado a un mismo tiempo es conducirse con sabiduría. Le voy a leer en lenguaje actual este verso. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso al frente de 1000 soldados. Y David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David porque él era su líder. ¿Por qué se le dio este puesto? En el punto de vista humano tenía dos vertientes. Número 1, exiliarlo. Es decir, ya no lo quiero ver, quiero que se vaya. Entonces le voy a poner un puesto en el ejército y pues tiene que ir a hacer campaña que dura varios meses y pues que ya se esté por allá afuera. Y número 2,
ojalá en alguna de esas batallas lo maten. Pero en el punto de vista de Dios, que es el más importante, ¿cuál es? 2 puntos. Número 1, ganarse más y más al pueblo. Y quiero que entiendas esto, hermanos. ¿Cómo Dios le dio la fama a David? ¿Cómo Dios le fue dando el puesto de rey? Por la guerra. El día que no fue a la guerra, ¿ese día qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Y número 2, destruir y expulsar al pueblo filisteo. Que David fue el encargado de exterminar ese pueblo. Seguimos adelante, primer libro de Samuel 18:17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Otra cosa que él piensa, el envidioso piensa, ¿sabes qué piensa? Que todos son como él. Pues como yo tengo miedo a los filisteos, seguramente David, ¿qué? Pues también le tema. ¿No? Un ingrediente aquí importante: tú no tienes a Dios y él sí. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, le había de ser dada a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. ¿Te acuerdas a quién le hicieron esto? A Sansón. Recuérdate que él se iba a casar con una en Tipnat, y cuando se fue, esa fue dada a otro. Entonces se fue Sansón, ¿y qué hizo? Se vengó de ellos. Les quemó los cultivos. ¿Qué hizo David? Nada. No hizo nada. Pregunta: ¿por qué Dios permitió eso? Entrenamiento, hermanos. Entrenamiento. Saúl quería hacerlo sacar de sus casillas a David. Le prometió algo, que le iba a dar a su hija. ¿Y qué hizo? Lo engañó, le dijo que no. ¿Qué esperaba que David hiciese? Que se vengara. Y si él se vengaba, Saúl tendría derecho a matarlo. Porque me está atentando contra la vida del rey. Y el que atenta contra mi vida del rey, ¿qué? Pena capital. ¿Y qué hizo David? Bueno, ¿qué hubieras hecho tú? No, pastor, conmigo nadie se mete. No sabe. Mejor es aquel que domina su espíritu al que conquista una ciudad. Primer libro de Samuel 18:20. Y vámonos yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. ¿Qué le pareció bien? ¿Que su hija le gustara a David? Pues ¿cómo? Si lo odiaba. Le pareció bien utilizar a su hija contra su enemigo. Ay, eso es bien grave, ¿verdad? Pregunta: ¿Saúl amaba a su hija? Pues sí, pero se amaba más a sí mismo. Entonces dijo: a mi hija le gusta David, me parece bien, voy a idear aquí algo contra mi enemigo. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿Qué está diciendo? Voy a idear algo para que yo le voy a decir: te voy a dar a mi hija. Pero recuerden que cuando un hombre quería una mujer, tenía que ir con su familia y dar ¿qué? La dote. O sea, tenía que: oye, pues me gusta tu hija. ¿Cuánto? O sea que
Y la dote es, mira, tengo para dar una vida. O sea, tengo aquí esto. ¿Pero qué tenía David? Era un pastorcillo, estaba jovenazo, pues no tenía mucho que ofrecer. Entonces dijo, bueno, entonces... Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, no hombre, ese reycillo es un hablador. Otra prueba más, hermanos. ¿Cómo estaba el corazón de David? ¿Enfermo? No, dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser lleno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? No dijo, no, pues ya me prometió una vez, no me dio, no, el rey es un hablador, poco hombre, no, hombre, pues, estoy resentido con él. ¿Eso dijo David? Y ve por lo que pasó, no es poca cosa. Y él, tranquilo, dijo, no, o sea, yo me siento indigno, es lo que está diciendo, yo me siento indigno de casarme con la hija del rey. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid hacia David, el rey no desea la dote. O sea, no quiere que le des caballos y asnos y grano, no, sino siempre pucios de filisteo. Esa era una misión suicida, Era una misión suicida. Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. ¿Será? Pero Saúl pensaba, dice, hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Dice, bueno, matar a filisteos, bueno, eso sí lo puedo hacer. Y antes que el plazo se cumpliese, hermanos, más entrenamiento. Ahora la prueba es, ¿cómo estaba el corazón de David con respecto al rey? Vemos que no había ni una gota de resentimiento. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hablado mal del rey? Pues el rey más le atiza. Y al final, ¿qué? Desubicarlo y matarlo. Otra prueba es, ¿cómo veía David el puesto que otros alababan de ser yerno del rey? ¿Cómo lo veía él? No, pues yo no soy digno de eso. Sigue diciendo. Versículo número 27. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Pidió 100 el rey, yo le voy a llevar el doble. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más miedo de David. Y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuándo? ¿Cuánto dura la envidia? Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Quién le dio eso? Dios. David no lo estaba buscando. David solamente hacía su trabajo. ¿Cuál? No, pues me puso sobre un ejército, mi deber es defender Israel. Lo voy a defender. El punto aquí era que como Dios estaba con David, era muy inteligente. Era muy diestro para la guerra. Entonces, al ver que David no se echaba para atrás, que David de verdad luchaba con valentía, la gente ¿cómo luchaba? Con valentía. Saúl pidió 100 y David trajo 200. El nombre Mical significa ¿quién es como Dios?
¿Qué significa? Saúl se ha vuelto introvertido, melancólico y paranoico, porque hasta utiliza a su hija para matar a su enemigo. David, al contrario, es generoso, amistoso, servicial, quiere agradar a Dios. Hermanos, ¿qué hubiese pasado con Saúl si hubiese atendido la palabra del Señor? Pero Saúl no confesó su pecado, no calculó bien el precio y en vez de crecer, menguó. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando Dios no está contigo, empiezas a menguar. Y lo que podías haber sido no existe más. Todo este capítulo, hermanos, es una demostración de cuán destructivo puede ser el pecado de los celos. Los de Saúl no solo destruyeron su relación con David, sino que le quitaron todo sentimiento de felicidad y contentamiento, convirtiéndolo en un paranoico que iba a ser en adelante incapaz de ejercer su sano juicio. Y todo el tiempo de la vida de Saúl vivió cuidándose de David, pensando que David quería matarlo, pero en realidad del que se tenía que cuidar era del mismo. Eso es interesante, hermanos, pero el pueblo amaba a David. Jonatán se hizo muy amigo de David. La hija de Saúl amaba a David y Saúl lo odiaba. Eso es interesante, ¿verdad? O sea, hasta los hijos de Saúl emparentaban con David y Saúl lo odiaba. Hermanos, ve los dos caminos. Uno es Saúl, que va hacia abajo, y el otro es David, que va hacia arriba. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Vas menguando o vas? Esa es la pregunta que debemos contestarnos hoy. ¿Cuál es el mío? Y recuerda, como dijo Herodoto, el que prende el camino de la venganza debe cavar 2 tumbas. Porque, hermanos, alguien que emprende ese tipo de caminos de envidia, de celos, de odio, nunca va a acabar bien. Nunca. Nunca. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas las cosas que Dios permite en tu vida es entrenamiento, porque Dios te quiere poner en otro lugar, pero tienes que pasar por ahí. Si no pasas eso, no eres digno para otro cargo más. Terminamos Salmo 119, versículo 17. Salmo 119, versículo 17. Con ese verso vamos a terminar. Dice ahí, Salmo 119, versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Eso estaba pasando con Saúl. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Qué hacía David? Cuando le dijeron que le iban a dar a la hija mayor y no se la dieron, ¿qué hizo David? Meditaba. Eso es lo que tienes que hacer tú. Cuando ves que algo es injusto,
¿Qué vas a hacer? Sí, agarra tu almohada y muérdela y grítale y toda la cosa. Pero la manera de tratar con ese tipo de cosas es la palabra, ¿eh? No vas a salir de eso, tú solo. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué dice ahí? Y mis consejeros. Y mis consejeros. Bueno, tú haces lo contrario y emprendes el camino de la venganza. Yo creo que tu consejero no es la Biblia. No sé quién lo sea, pero no es Dios. Porque Jesús no hizo eso. Los hermanos, por eso David, conocemos su caída, ¿no? O sea, si tú te preguntas a alguien, David, y hay dos hechos que se conocen de David. Uno, que mató un gigante, y dos, que adulteró. Son los dos hechos así como que más importantes que se conocen de David. Pero quiero que entiendas esto, hermano. David sí cayó, pero en realidad David fue un gran hombre de Dios, que fue probado en verdad en muchas cosas y salió victorioso. En esa pues falló, sí falló, pero eso no exime lo que él es, porque él vive un gran hombre de Dios, de verdad. Vamos a orar, hermanos.